me interesan realmente o que me han interesado más son libros que están dentro de libros o libros dentro de los que hay otros libros. Y no solamente es el caso de esas obras a las que les he dedicado mi vida académica, si es que he tenido alguna que se pueda llamar así, que son los libros de relatos enmarcados de la Edad Media, sino otro tipo de... Hace poco escribí una reseña del yoga vasista, del yoga supremo, que es otro de estos libros, que es un libro dentro de otro libro dentro de otro, pero 100 años de soledad también, está escribiéndose el manuscrito, está leyéndose los manuscritos de Melquíades mientras se está escribiendo 100 años de soledad. Todos esos libros que se desdoblan en otros, lo que te hacen ver en últimas es la cualidad alucinógena de la realidad y te hacen cuestionar la solidez de todo lo que experimentas y percibes. Y yo creo que en ese sentido uno sí puede depurarse de fantasías leyendo, o sea, desengañarse, en el sentido de no dar todos los engaños y todas las visiones por la realidad. Entonces creo que eso puede pasar. Y todos estos libros que tienen un libro dentro de otro y dentro de otro, pues lo que te están diciendo es eso, ¿no? Siempre que te vayas a despertar, te vas a despertar dentro de un sueño adicional del que también te puedes despertar, a otro del que también te puedes despertar, y así infinitamente. Y entonces esa experiencia de lo infinito, de los espejos enfrentados, etcétera, que tiene la lectura, creo que sirve sobre todo, sí, para desengañarse y para despegarse de uno mismo, y para desidentificarse con uno. Creo que es el principal valor de la lectura, es ese de desidentificarse con uno mismo. Por eso me pesa tanto la asociación nueva y tan estrecha de literatura e identidad. Yo creo que la inteligencia artificial y la corrección política son interdependientes y son formas de una misma cosa. Creo que al estandarizar el discurso y al pretender que hay un discurso que está moralmente, políticamente correcto, y ahora voy a referirme a eso, y otros que se desvían de lo que debe ser humano, porque eso es lo que se discute, entonces terminamos pues encargándole a la máquina estandarizadora el discurso aceptable. Pero en eso hay varios problemas. Uno, cuando hablamos de corrección política, no estamos hablando ni de política, ni de ética como creemos, estamos hablando de sentimientos, de sentimentalismo, de unos sentimientos aceptables y otros no aceptables, y de privilegiar el sentimiento por encima de la consideración racional sobre la moral o sobre el poder. Y seguimos repitiendo corrección política y seguimos repitiendo es que es no, estamos hablando de sentimientos y estamos creando una sentimentalidad nueva. Y esa sentimentalidad que termina siendo sentimentalista es enemiga del humor. El humor no es sentimental, el humor no puede tener sentimientos. El humor tiene dos sentimientos, la crueldad y la ternura. Y se mueve entre esos dos para descubrir que en última son el mismo, que el sadismo es tierno también. O sea, que el deseo, que del enternecimiento surge el sadismo, y que el propio sadismo termina enterneciéndote con respecto a la víctima. Ese es el juego del humor. Todo el humor es burla, de hecho. Y como de repente resultó que no podíamos aceptar eso, entonces desde luego que tenemos que rechazar el humor. Y no se rechaza cierto humor, se rechaza el humor. Y entonces preguntabas por la hospitalidad, y es esa capacidad yo creo que eso tiene que ver con la capacidad de recibir más que de dar. O sea, claro, uno dice, bueno, una vida dedicada a la docencia, has dado mucho, has dado tu peso, yo no he dado nada, o sea, seguramente he dado mucho, pero no lo he hecho por eso, ni por generosidad, sino porque me emociona. Y sobre todo ha sido una educación, y creo que es una educación en recibir, en cómo puedes disponerte a creer y a
asumir la responsabilidad de que un texto es todo para ti, todo para ti. O sea, está ahí, abierto, totalmente entregado, y lo único que tienes que saber es disponerte disponerte a recibir todo, y eso te ensancha. O sea, el momento en que tú dices, bueno, voy a recibir todo porque esto es muy grande y está todo hecho para mis ojos y mi oído, entonces te agrandas necesariamente. Y ese es el proceso de leer, pero en particular de leer enseñando, porque es leer delante de otros y es leer hablando. Es como procesar el texto y luego volverlo a decir, ese mismo texto. Y no es posible si no hay una gente escuchando.